Buen día hermanos, ¿cómo están? Esta semana estamos continuando con nuestro estudio en las cartas Paulinas, estas epístolas Paulinas. Durante esta semana vamos a estar introduciendo la carta a los tesalonicenses y vamos a estar repasando el capítulo 1 y el capítulo 2 de las cartas. Creo que es importante que comencemos nuestro viaje a las epístolas de los tesalonicenses hablando un poquito del contexto en el cual están estas cartas. Cabe recordar por ahí que hay algunas personas, algunos teólogos que piensan que o concuerdan con que las cartas a los tesalonicenses son las primeras cartas del apóstol Pablo. Por ahí habíamos visto la semana pasada que a veces la carta a los Gálatas aparece como la primera carta que escribe, pero para muchos eruditos la primera carta a los tesalonicenses tendría que ser el primer escrito alrededor del año 50. Bueno, algunos piensan, como les decía, que estas cartas fueron escritas durante inclusive el segundo viaje misionero de Pablo mientras se encontraba en Corinto. Así es que vamos a tomar eso como base para estar estudiando un poquito las cartas a los tesalonicenses. Básicamente, Pablo se encontraba en su viaje. Recuerdan que llegó a la ciudad de Tesalónica y estuvo muy poco tiempo, alrededor de 3 días de reposo. Estuvo en la sinagoga. Los judíos no lo quisieron, salió de ahí. Posiblemente quedó algunas semanas más en lo que estuvo compartiendo con las personas que no eran judías, en este caso Jasón, los de la casa de Jasón. Posiblemente ahí se llevó a cabo la primera iglesia en su casa, pero tuvo que salir de todas maneras muy rápido. ¿Se acuerdan? Los mismos judíos convencieron a una turba, el relato de Hechos capítulo 17, convencieron a una turba de que Pablo estaba incitándolos a venerar a otro rey que no fuera el César, ¿no? Ellos no estuvieron de acuerdo e hicieron esta turba y tuvieron que salir rápido de Tesalónica y de ahí fueron a Berea. Y bueno, Pablo tiene que avanzar, se queda en la península de Acaya y es en estas preocupaciones de cómo estaba esta iglesia recién fundada que decide enviar a Timoteo para ver qué es lo que está pasando, y una vez que Timoteo trae respuesta a las cosas, bueno, es que Pablo escribe esta carta mientras aún se encuentra en Corinto. Esta carta, obviamente, por lo que podemos ver, nos habla mucho de la vida licenciosa tal vez que tenía la comunidad grecorromana que estaba ahí. Y si bien no tiene un profundo aspecto doctrinal como otras cartas, si bien ahorita vamos a ver cuál aspecto es el que más resalta, sí tiene demasiado Pablo en él, ¿no? Demasiado corazón de hombre, pastor, misionero, que se preocupa mucho por los fieles que acaba de dejar en una iglesia nueva. Así es que vamos a ver mucho el corazón de Pablo como pastor, como profeta, y bueno, está expresando gratitud. Los primeros dos capítulos hablan de la gratitud y su preocupación que tiene, ¿no? Por esta iglesia que está recién fundada. Y vamos a ver como uno de los detalles importantes también es este tema de la segunda venida de Cristo, que lo va a desarrollar. De hecho, en la primera carta quizá es el tema doctrinal más fuerte. Se repite mucho el tema de la venida del Señor o cuando el Señor regrese, y lo mismo en la segunda carta. Si hay doctrina en estas cartas es la parte escatológica. De hecho, cuando estamos estudiando escatología, paramos sin duda alguna en las cartas a los tesalonicenses. Hablando un poquito de la ciudad de Tesalónica, esta ciudad fue fundada antes de Cristo por Casandro de Macedonia. Le da el nombre Casandro en honor a su esposa, la hija de Filipo II de Macedonia. Y bueno, vamos a darnos cuenta que son familiares con Alejandro Magno, aquel conquistador que todo Medo Persa lo conquista, y que después de su gobierno, al morir, se divide en 4 reinos, ¿no? Pero bueno, esta ciudad se funda en el 315. Tuvo mucho esplendor en esa época, llegó a tener 85,000 habitantes y llegó a ser un centro comercial muy muy grande, y de hecho una cuna de la cultura helénica. Macedonia fue la capital del imperio de Alejandro Magno, y bueno, en el año 168 finalmente es conquistada por los romanos
y la convierten, Tesalónica, en la capital de esa región de Macedonia. Por acá les dejo un mapita de cómo estaba en esas épocas. Si se fijan ahí encuentras de la parte de Asia Menor la ruta un poquito de cómo llega hacia Filipos y de allá a Tesalónica y Berea en los viajes de Pablo, y cómo después va a la península de Acaya donde está Atenas y Corinto. Más o menos esa es la región de Macedonia y Grecia, pues, con Asia. Parte de la... Acá te voy a mostrar un dibujo de la ruta llamada Vía Egnatia, que es una ruta que cruza los Balcanes, que básicamente comunicaba todo el Imperio Romano. Desde el oeste en Asia iba pasando esta ruta, esta carretera que habían hecho, y cruzaba hasta, bueno, una vez que llegaba al borde, la ruta era marítima para llegar a Italia, y de ahí conectaba todo hasta Roma, hasta la capital. Así es que esta iglesia se encontraba en la ciudad de Tesalónica y bueno, pasaba por esta ruta muy importante. Así es que demasiados comerciantes se encontraban en esa zona, había grandes edificios, grandes avenidas, así es que era bastante opulenta la sociedad de Tesalónica. Ellos después fueron conocidos por ser muy fieles a los asuntos políticos y bélicos romanos, así es que los romanos los tuvieron en muy alta estima y les dieron una cierta soberanía en los asuntos de gobierno. Esta era una de esas ciudades que se consideran de estatus libre, una ciudad con un estatus libre. Estaban dentro del imperio romano, pero tenían autonomía. Dentro de esta ciudad de Tesalónica principalmente se encontraba una comunidad romana, una comunidad italiana y la judía. Pero los habitantes de la ciudad habían llegado ahí pueblos cercanos, así es que encontrarías, si bien estas tres culturas mayores, encontrarás también personas de Macedonia, de las partes altas, griegos, sirios y bueno, todas las personas que se encontraban de Asia Menor. Recuerdan que este era un centro comercial bastante grande y bueno, necesitaba de mucha gente, mucha labor, así es que mucha gente de Asia Menor también iba a trabajar allí a Tesalónica. En cuanto a la religión, ellos conservaban esta religión romana, así es que era muy común encontrar esta moral libertina, una vida licenciosa. Estaban habituados a los rituales pecaminosos que ofrecían a sus deidades. Recuerda que tenían inmoralidad en los cultos. Había sacerdotisas que para venerar a sus dioses se prostituían, pero también eran reconocidos por tener estas fiestas, estas orgías. Como les comentaba, la moralidad muy relajada en la sociedad. Y bueno, los únicos que hacían contrapeso era esta sociedad, esta comunidad judía que tenía sus reuniones sabatinas en la sinagoga local. Y bueno, era como los judíos eran este contrapunto de moralidad que le hacía frente al desenfreno de los grecorromanos. Después de la caída del Imperio Romano, la ciudad fue tomada por los sarracenos, ¿no? Los normandos y los turcos. Recuerda que el Imperio Otomano se fue expandiendo hacia llegar hasta Constantinopla, ¿no? Y tomar toda esa región. Así es que estuvo mucho tiempo gobernada por los sarracenos. Y después de la Primera Guerra Mundial, cuando cae el Imperio Otomano, forma parte de lo que es Grecia. El estado se conforma como Grecia y hoy la ciudad se llama Salónica y sigue teniendo esa influencia importante que en los tiempos antiguos. Así es que ahí es un poquito de la relevancia de la ciudad de Salónica, actualmente, anteriormente Tesalónica. Y vamos a hablar un poquito del propósito de la carta. Es una carta, te digo, que no tiene una exposición doctrinal tan profunda, exceptuando obviamente el asunto de la segunda venida de Cristo, pero sí tiene mucho de exhortaciones pastorales, ¿no? Es una iglesia recién convertida y tiene muchos conflictos. Es perseguida justamente por los mismos judíos que expulsaron a Pablo. Y bueno, es necesario que Pablo les mande mucha exhortación, mucho ánimo. Como te decía, esta carta se escribe mientras Pablo está en la península de Acaya y en Corinto y responde algunas dudas e interrogantes. Estuvo 3 días de reposo en la sinagoga, es expulsado y estuvo algunas semanas, algunos piensan que por un espacio hasta de 3 a 6 meses estuvo en la ciudad de Tesalónica y ahí fundó la iglesia.
él les habló mucho de lo que sabía del Señor, y principalmente vamos a ver en el grueso de las cartas, y de hecho hay tres aspectos eh, teológicos que maneja Pablo en sus cartas: la fe, esperanza y amor. Y vamos a dar cuenta que el aspecto de la esperanza, puesta en el regreso del Señor, es uno de los ejes directrices de las exhortaciones de Pablo. Él les habló de esta venida de Cristo estando con ellos, y tenían interrogantes. Cuando regresa Timoteo con el reporte, plantea que ellos no les queda claro muy bien cómo se va a llevar a cabo esto, y por esto Pablo tiene que escribir acerca del regreso de Cristo, porque es una directriz de su doctrina, ¿no? Estar esperando el regreso del Señor, que él consideraba inminente. Así es que les va a brindar exhortaciones de ánimo, y obviamente va a hablar de sus preocupaciones, ¿no? Él está advirtiendo de los enemigos. Pablo se da cuenta que sus enemigos habían entrado a la iglesia o estaban cerca de la iglesia y cuestionaban sus motivaciones como fundador. Ellos tenían cierta influencia sobre las personas de la iglesia, y lo estaban cuestionando. ¿Cuáles eran sus motivaciones exactamente, no? Así es que esa es una de las partes del propósito, y también obviamente hablar de la santidad. Recuerda que era un trasfondo grecorromano muy licencioso, y él tiene que hacer exhortaciones muy puntuales para hacer este cambio de vida. Vamos a darnos cuenta en estas exhortaciones cuál era el contexto licencioso del cual estamos hablando. Y había algunos cristianos que habían muerto, o sea, recién Pablo había dejado la congregación, algunos estaban ya falleciendo, y bueno, la gente se preguntaba acerca del retorno de Cristo, o sea, estos creyentes a dónde van, ¿no? Se acaban de convertir, murieron, y qué va a pasar con ellos, a dónde van, y qué onda con la parusia, ¿no? Este concepto que habla del retorno de Cristo. Así es que Pablo tiene que aclararles un poquito qué pasa con los creyentes cuando mueren, cuál es el orden, pues, y cómo vamos a ser alcanzados por el Señor en su regreso. Así es que este aspecto del regreso de Cristo, el rapto de la iglesia, es un aspecto que va a estar manejando Pablo en esta carta. El desarrollo de la parte doctrinal les decía que es menor al de otras cartas, pero las exhortaciones que se hacen en asuntos futuros las vamos a encontrar. De hecho, en el estudio escatológico vamos a hacer muchas pausas en las cartas de los tesalonicenses. Cuando tú estudias eventos futuros, tienes que llegar a esta carta. Entonces, el propósito de dar esperanza en medio de la persecución relacionada con los asuntos futuros es algo que vamos a estar estudiando, porque forma parte del propósito que Pablo imprimió a esta carta. Acá te dejo un bosquejo que vamos a estar revisando. Este bosquejo es el que maneja Samuel Pérez Milos. Me pareció bastante sensato, bastante conciso, y básicamente divide la carta en 4 secciones: la salutación y el ejemplo de la iglesia, ¿no? Habla mucho de cómo la iglesia fue un ejemplo, y estaba siendo un ejemplo no solamente para las provincias en Macedonia, sino en Acaya y en todos lados donde se comentaba de ellos. Después habla un poquito de la conducta que tenía Pablo. Pablo tiene que defender su ministerio, y digo tiene porque los enemigos se habían presentado. Timoteo había hecho nota, había tomado nota de estos comentarios, de estas cosas que vio de los enemigos, y Pablo tiene la necesidad de escribirles, aunque ya ellos habían escuchado de viva voz quién era, de recordarles cómo había sido la conducta de Pablo cuando estuvo con ellos, y cómo es totalmente contraria a las cosas de la cual lo están acusando, ¿no? Y después tenemos en el capítulo 4 una exhortación bastante grande respecto de la santidad, del amor cristiano, la vida ordenada, y vamos a ver esta exhortación de cómo conducirse a la luz de la esperanza cristiana, del regreso de Cristo. Y ahí es donde viene este tema central del día del Señor, ¿no? Este regreso de Cristo, y acaba posteriormente con otra parte de ética cristiana. La cuarta parte es la despedida, bastante breve. Y bueno, básicamente este va a ser el bosquejo que vamos a estar revisando el día de hoy. Entramos de lleno ahí con el capítulo 1 y 2. Y bueno, tenemos aquí la acción de gracias de Pablo y su defensa.
Vamos ahí a dividir un poquito el remitente, el destinatario, la salutación, y luego vamos a pasar a la acción de gracias junto con la defensa que hace, ¿no? De hecho, es curioso, es una acción de gracias con un tonito de defensa, siempre como dando a entender que lo están atacando, y por otro lado su defensa, siempre dando gracias a los tesalonicenses por su ejemplo. Y bueno, en su salutación vamos a ver los remitentes, que es Pablo, Silas y Timoteo. Pablo, obviamente, con la forma latina de su nombre, Saulo, como lo vimos la semana pasada, y Silas o Silvano, de acuerdo a cómo lo encuentres en las versiones que estudies. Silvano es la forma latina, y usualmente vamos a encontrar a Silvano en su segundo viaje misionero. Lo vamos a encontrar más adelante en otras menciones, pero durante las cartas o los episodios relacionados con el segundo viaje misionero, vamos a encontrar a Silvano viajando con él, ¿no? También encontramos al joven Timoteo, que se unió en la misión de este segundo viaje, o sea, tenía poco tiempo de haberse unido. ¿Te acuerdas que era un joven que se unió ahí en Listra? Y Hechos nos habla un poquito acerca de él, y bueno, más adelante vamos a ver cómo cuando hace sus exhortaciones habla de que su madre era Eunice, su abuela Loida, y desde pequeño había sabido, ¿no?, acerca de las escrituras. Una de las cosas que va a estar hablando ahorita durante la salutación es este carácter trinitario, ¿no? Vas a ver ahí, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y vamos a tener ahí estas dos personas de la Trinidad. Esa preposición en nos ayudan a darnos cuenta que se encuentran enteramente relacionadas estas dos personas, ¿no? Porque dice en Dios en Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a darnos cuenta de que para Pablo estas dos personas forman parte de la misma deidad. Y de hecho vas a darte cuenta que más adelante menciona la tercera persona de la Trinidad. Por eso sabemos que su salutación, como en otros casos, es de carácter trinitario. Para nada está tratando de poner una jerarquía o una subordinación como si Jesús fuera algo creado, un ser creado, sino al contrario, lo pone siempre a la altura de la divinidad del Padre. Y si se fijan más adelante ahí en el versículo 5, te vas a dar cuenta, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Entonces, básicamente en esos 5 versículos, en la salutación y en la entrada, te habla de Dios el Padre, en el Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Así es que vamos a tener estas 3 personas relacionadas directamente. Por eso hablamos un poquito de esta salutación trinitaria. Segunda de Tesalonicenses tiene un pasaje similar, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios, primera persona, os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Así es que básicamente vamos a encontrar este concepto trinitario en varias partes de los escritos de Pablo. Más adelante en 2 de Corintios, cuando estemos viendo la carta a los Corintios, vamos a ver también este tipo de expresiones: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos. En la despedida de la carta tenemos nuevamente este carácter trinitario. Así es que esto es lo mismo que vemos ahí en la introducción a 1 Tesalonicenses. Y bueno, como es común, vamos a ver que su salutación maneja estos términos gracia y paz. Aquí los vamos a revisar. Gracia, charis, el término griego, habla de ese amor de Dios hacia el indigno. Sabemos que la gracia es un favor gratuito, un regalo inmerecido. Es una acción que pasa dentro de los corazones y en la vida de sus hijos. Es esta acción gratuita que va hacia el corazón de las personas. Y luego tenemos paz, que en términos salvíficos es la convicción de haber sido reconciliado con Dios mediante Cristo. Básicamente, la paz es una consecuencia y una experiencia de la unión vital con Cristo. Hemos recibido a Cristo y por eso tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Él. La gracia es la fuente y la paz es el resultado de los dones y bendiciones que emanan de ella. Así es que vamos a entender que la gracia de Dios hace esta virtud, este eje por el cual viene la salvación, y la paz es el resultado. Así es que el que Él salude con gracia y paz sí es un sello distintivo de Él, pero básicamente nos habla de la condición
de los creyentes al ser salvos, ¿no? Mira cómo lo maneja Hendrickson, dice que la gracia y la paz reposen sobre todos vosotros. Más o menos está haciendo las palabras de Pablo. Yo, como representante oficial de Dios, junto con mis colaboradores, declaro que lo dicho realmente acontecerá. Así es que la postura que maneja, por ejemplo, Hendrickson es que Pablo, al decir gracia y paz, está declarando de alguna manera, no solamente deseándoles como buena suerte, deseándoles que Dios te dé gracia y paz, no, sino asegurando que Dios les va a dar gracia y paz por el hecho de que Pablo está ejerciendo esta bendición sobre ellos. Existen estas dos posturas. Algunos piensan, como les menciono, que es simplemente una bendición, como una especie de buenos deseos que Pablo da hacia los tesalonicenses, pero otra es básicamente una bendición que realmente va a actuar por el hecho de que Pablo como apóstol les está bendiciendo. Y bueno, vamos a ver un poquito estas características que vienen nuevamente ahí en el capítulo 1, esta intercesión, este reconocimiento y esta exaltación que da. Vamos a darnos cuenta que este capítulo encuentras el corazón del pastor. Estos términos que vamos a estar revisando hablan mucho del proceder de Pablo como pastor y en general para las personas que tienen este llamado pastoral, sin duda alguna es un ejemplo de cómo se debe de actuar en medio de una congregación, cuáles son los aspectos o puntos en los cuales un pastor puede estarse enfocando al momento de guiar la grey del Señor. Vamos a hacer una pausa al video y regresamos.